Trabajar en parejas misioneras es el plan bíblico para la evangelización. Veamos lo que dice Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El texto que acabamos de leer dice que los envió de dos en dos a los discípulos. Y es así como la iglesia tiene que trabajar en nuestros días. Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Hola hermano, feliz sábado. Hoy les quiero comentar acerca de cómo trabajar en parejas misioneras. Y aquí nos da un ejemplo claro Martín, Lutero y Melanchthon. Cuando Lutero necesitaba apoyo, Dios en su providencia mandó a un joven aún modesto y reservado. Melanchthon tenía un criterio sano, extensos conocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos que todos combinados con la pureza y rectitud de su carácter le granjeaban el afecto y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. Muy pronto fue discípulo sincero del evangelismo, a la vez que el amigo de más confianza de Lutero, y su más valioso cooperador. Su dulzura y discreción y su formalidad servían de contrapeso al valor y a la energía de Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la reforma y estimuló mucho más a Lutero. Así, hermanos, con esto vamos a poner atención al especial que sigue a continuación. Las parejas misioneras van a preparar el terreno para la cosecha. Veamos qué dice Lucas 10:1. Todos vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leerlos juntos. Lucas 10:1 dice de la siguiente manera: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Las parejas misioneras son llamadas por el Espíritu Santo, pero enviadas por la Iglesia. Hechos 13, 2 y 3 nos lo dice. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, con toda reverencia, inclinemos nuestro rostro para que en esta mañana podamos dirigir nuestra oración al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu misericordia, porque tu amor, tu bondad nos alcanza cada instante de nuestras vidas. Suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo esté en cada hogar representado por las familias. Te suplicamos, Señor, que en esta mañana, al hacer uso de tu palabra, al abrir nuestras sagradas escrituras y al repasar nuestra lección, también estés con nosotros, que nuestro corazón se pueda abrir, que nuestro entendimiento pueda aceptar los consejos que se nos han dado. Quédate con nosotros en este día. Te suplicamos también que recibas esta adoración que hemos preparado para ti. Que tu Santo Espíritu se quede en cada hogar y en cada corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Las parejas misioneras es un plan permanente y para todos. El salvar almas debe ser obra de la vida de todos los que profesamos a Cristo. Y precisamente ese mensaje se enlaza con el tema del Nuevo Horizonte del día de hoy, que es: lo importante es cómo terminará usted. Uno de los propósitos de Pablo al escribir la carta de los Corintios fue poner en la cabeza de los oyentes que nosotros somos instrumentos. En esa época comenzaban a haber varios grupos en donde se ponían unos con otros. Ellos, por el líder que los representaba, se creían mejores que los demás. Pero Pablo, muy sabiamente, en el libro de los Corintios, quiere dejar en la mente de nosotros que no importa cómo seamos nosotros, qué es lo que estemos haciendo ahorita, cómo hayamos empezado, sino al final cómo terminará nuestra carrera cristiana. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ahorita vamos a ver una urbanización nueva. Todas las casas son iguales, pero ¿qué pasa si regresamos unos meses después? Quizá algunas casas estén más bonitas, otras casas estén deterioradas. El punto aquí es que todas las casas fueron construidas de la misma manera. Nosotros como cristianos debemos entender, hermanos, que somos instrumentos en la gran obra que Dios está haciendo en este mundo. No importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos hecho, lo importante es cómo transcurra nuestra vida cristiana. Y hoy en día debemos pensar cómo es que nosotros estamos haciendo ver nuestra vida cristiana. Es importante que consideremos el lugar hacia donde nos dirigimos, hermanos. Y debemos tener en mente que ese lugar está muy próximo a llegar. Así que la invitación de esta mañana del Nuevo Horizonte es que nosotros veamos siempre que lo que hagamos el día de hoy sea un fruto para el día de mañana. Y que nuestra mente siempre esté hacia donde nos dirigimos, que es hacia el reino de los cielos. Las parejas misioneras se forman por afinidad. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la necesidad del otro. Ahora escucharemos un especial que está a cargo de nuestra hermana Yerit.
Las parejas misioneras deben empezar a trabajar por los amigos y conocidos. Cristo eligió unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en busca de sus parientes y conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método como debemos trabajar. El misionero de esta mañana lleva por título Picado por un escorpión. Eran acerca de las 7 de la noche y el pastor Carlos y su esposa Luz se encontraban en el momento para acostarse. Pensarán que a lo mejor es muy temprano para poderse ir a dormir, pero en el lugar en donde ellos estaban, que es el lugar que se llama Embera, todas las personas se acostaban muy temprano. Entonces era muy común que se durmieran a las 7 de la noche. En ese momento se acostaron, pero llegó una persona y escucharon ruido como si tocaran su puerta. Y entonces tocaron la puerta muy fuertemente. Su esposa Luz en ese momento salió en busca de la persona. Abrió la puerta y se encontraba una mujer, y esta mujer llamada Luz, y le gritaba y le decía: ¡ayuda! ¡Ayuda! Alguien picó a mi hijo, alguien ha picado a mi bebé. Entonces la esposa Luz fue a la cocina corriendo y dice que tomó ajo, tomó una botella de agua que era pura, tomó una pipeta y fue corriendo. Su esposo, tomando sus cosas, salieron corriendo en dirección a la casa de la hermana Luz. Entonces dice que en su casa la hermana Luz le dice al pastor: pastor, no sé qué pasó, yo acosté al niño en la hamaca, pero al momento de acostarlo yo me fijé y no había nada. Pero al momento de acostar al bebecito empezó a llorar. Levanté a mi hijo y me di cuenta que había un escorpión y lo picó. Entonces el pastor, tomando al hijo de la hermana Luz, lo empezó a notar que empezaba a ponerse morado. Y la esposa, esta Luz, empezó a darse cuenta que su hijo estaba poniéndose más grave y empezaba a dejar de respirar. Dice que en ese momento la hermana tomó al pastor y dijo: pastor, por favor, haga algo. Entonces el pastor, lo único que pudo hacer en ese momento fue arrodillarse y le pidió a su esposa y a la hermana que se arrodillaran juntamente con él. Y entonces, al momento de arrodillarse, su oración fue de esta manera: Señor, tú eres el único que puede salvar a este bebé, el único con el poder para hacerlo. Estas fueron las palabras que el pastor Carlos utilizó. Y dice que después de ese momento, su esposa tomó el ajo, dice que lo hizo, que lo molió, que lo puso sobre la herida, y entonces también colocó otro poco juntamente con el agua, con la pipeta, y empezaron a dárselo al bebé. Dice que esto lo empezó a hacer repetidamente. Oraban y hacían el procedimiento. Oraban y hacían el procedimiento. Y entonces, poco a poco, el llanto del bebé fue cesando. El bebé se puso de un color rosado y empezó a notarse que dejaba el color morado. En ese momento, el pastor se dio cuenta que ya estaba muchísimo mejor el bebé. Dice que la hermana Luz tomó al hijo y fue con la hermana y le dijo: aquí está su hijo. En ese momento se acercó el bebé al pecho de la mamá y lo alimentó. El bebé, como si nada hubiera pasado, tomó la leche. Y entonces nuevamente el pastor hizo una oración, pero esta oración no fue para hacer un pedido, sino fue de agradecimiento. Y sus palabras fue: gracias, Señor, por responder nuestra oración y sanar al bebé. Te pedimos que uses este milagro para tocar estos corazones a diferentes familias para que nosotros podamos conocer que hay un solo Dios, un Dios que puede sanar nuestras heridas físicas, emocionales o cualquier problema en la que nos encontremos. Nuestras ofrendas de este 13º sábado van a ir principalmente a nuestra misión de Colombia y van a ir específicamente a la Universidad Adventista de Colombia, y por sus siglas la UNAC, para que puedan construir un centro para que jóvenes puedan prepararse,
para prepararse, para poder dar ese mensaje que solamente Cristo nos ha dado, que podamos ir y predicar que Cristo viene. Este ha sido el misionero. Feliz sábado, hermanos, qué gusto coincidir con ustedes a través de este medio. Y en esta ocasión vamos a tomar el tiempo para hacer el repaso del estudio de la Biblia de esta semana. La descendencia, la simiente de Abraham, como parte del estudio que estamos realizando sobre las promesas de un Dios que hace un pacto eterno con nosotros. Qué interesante es el estudio porque vamos a ver cómo Dios escogió un pueblo, lo que implica ese pacto, las promesas, las recompensas, pero también vamos a llegar al punto en el que tú y yo nos podemos posicionar en esa promesa. Quiero invitarte a que podamos inclinar nuestro rostro para orar y pedir la dirección de Dios en esta ocasión. Vamos a orar. Amante Padre, muchas gracias te damos porque tu Santo Espíritu ha estado con nosotros, porque nos has cuidado, nos has dado también entendimiento en el estudio de tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre, que al abrir tu palabra, al repasar estos textos, al comentar, al platicar en familia, al poder plantear algunas preguntas y reflexionar, Señor, tu Santo Espíritu puede estar con nosotros y nos podamos nosotros acercar a ti. Podamos nosotros entender que ese pacto lo quieres hacer tú con nosotros mismos, Padre. Por favor, Padre, que rogamos tu compañía, tu presencia y que nuestro estudio también pueda honrar tu nombre transformando nuestra vida, Padre. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué interesante es esta parte de la lección. El relato de la lección comienza hablándonos acerca de aquel reloj que estaba en un aparador y que un día se atrasó. Y ese reloj que se atrasó, lo que generó fue de que todas las personas que se habían acostumbrado a verlo, que pasaban por ahí, que circulaban, que tenían la costumbre de pasar y mirar el reloj, se atrasaron ese día también. Y la lección atinadamente coloca esta ilustración porque dice que así el pueblo de Israel fue puesto en medio de esos tres continentes para servir como una referencia al mundo de lo que Dios quería lograr, de lo que Dios quería hacer por toda la humanidad. Y lo hace también con nosotros. Eso es algo interesante que debemos de comprender y tener en vista durante todo este repaso de la lección. El pueblo de Israel es uno, pero tú y yo también somos llamados a esta promesa. Y saben, comienza la lección con algo interesante, diciendo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba por encima, era más que todos los otros pueblos. Y quiero invitarte a que vayamos juntos en nuestra Biblia al libro de Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Podamos nosotros leer ese texto interesante que tenemos aquí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre esta tierra. Qué interesante es el texto que nosotros encontramos. Somos un pueblo especial, un pueblo sobrevalorado, un pueblo en el que Dios encuentra alguna razón especial para colocarlo encima de las otras naciones. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos mencionar que esta elección de Dios no tiene que ver con los elementos, con los atributos de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Israel, de Judá, sino tiene que ver con la gracia. Algo fundamental que debemos de comprender de la posición de privilegiada que le dio Dios al pueblo es que esta posición se la da por amor y por gracia. Y vean qué interesante es esta parte, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, al venir y elegir a un pueblo especial, va más allá de lo que nosotros comprendemos. A veces nosotros nos quedamos con la idea de que se gana, de que hubo algo, de que hubo un mérito, de que Abraham por su fe fue seleccionado, de que hubo alguna cuestión. Nosotros tenemos que entender que el factor decisivo aquí es la gracia de nuestro Dios. Y es que independientemente de que Abraham fue el padre de la fe, de que sus actos manifestaron la fe y la comunión con nuestro Dios, Dios había hecho ese pacto también de amor y había designado que habría de escoger
a alguien para cumplir sus promesas. Qué bueno que fue Abraham y por eso lo estamos escogiendo. Pero esa gracia no es condicional. Quizá los hombres nos podemos equivocar, quizá las personas podemos fallar y quizá podamos perder de vista el plan y el propósito de esa gracia. Pero lo real es de que la gracia de nuestro Dios no se quita en ningún momento. Quiero mencionarles que el pueblo de Israel fue llamado para mostrarse como instructores, como predicadores, como profetas y como ejemplos de una vida de santidad, como exponentes de la religión verdadera que Dios quiere. Eso es lo que nosotros debemos encontrar. Y aquí a mí me surge una pregunta. ¿Qué hizo que Dios pudiera visualizar a Israel como superior a las otras naciones? ¿Qué es lo que hace que hoy Dios pueda decir, esta es mi iglesia escogida? ¿Qué es lo que hoy Dios hace para que pueda decir, estos son mis hijos, ellos son mi remanente? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué mérito tiene la humanidad para poder saberse especial y superior a los demás? Creo que lo que debemos de entender es de que esa superioridad que nosotros tenemos tiene que ver con los beneficios que Dios ha puesto a nuestro alcance por la gracia. Tiene que ver con su amor, tiene que ver con sus bendiciones. Y quiero decirte, hermano, que así como Dios nos pone a nosotros en una posición privilegiada de gozar de su amor, también nos pone en una posición privilegiada para servir. Somos llamados a un servicio superior. Entonces, yo quiero hacer mi conclusión en esta ocasión y quiero que tú también hagas la tuya en casa. ¿Qué es el mérito que tenemos nosotros para poder ser superiores en este llamado que Dios nos hace? Creo que como hombres y mujeres, como cristianos, el único mérito que podemos tener es creer en Cristo Jesús, porque Él ya hizo todo. Creo que el único mérito que nosotros podemos tener es decidir vivir sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Qué interesante es que nuestro Dios dice que a sus hijos los va a poner en una posición privilegiada, pero el mérito que nosotros pudiéramos considerar tener es creer. Solamente es eso. Todo lo demás es una transformación, un proceso de amor, las bendiciones y el gozo que disfrutamos del amor de Cristo Jesús. ¿Saben? Eso es lo que nosotros podemos hablar acerca de esta parte. Pero me gustaría ver que algunos comenten ahí en el chat, platiquen con las personas que están a su alrededor acerca de cómo nosotros podemos encontrarnos en una posición privilegiada, porque tenemos también conocimiento, tenemos salud, conocemos lo que debemos de hacer, y esa posición privilegiada nos permite a ti y a mí servir, ¿sale? Eso es lo que se trata. Bueno, escriban por favor, coméntenlo con las personas que están a su lado. ¿Saben? Algo interesante de que el de ese pueblo de Israel, que era una nación superior, a pesar de que no contaba con tesoros, con un antecedente cultural importante, ni con un sistema político relevante como otras naciones, es de que ellos fueron escogidos por Dios. Y ahí está el secreto. Pero también nosotros entendemos que la promesa que Dios hace a Abraham, a su descendencia, es que los va a colocar en una posición territorial específica. Y al principio nosotros mencionábamos que quizá si consideramos el globo terráqueo universalmente, podemos ver que está Israel en medio de esos tres continentes y puede ser una influencia importante. Pero nosotros también hemos estudiado en la Biblia que Dios iba a posicionarlos en una tierra prometida, en una tierra en donde Moisés, Josué y otros jueces se iban a encargar de asegurar estar. En la tierra donde fluía la leche y la miel, en donde se les había prometido a Moisés que ahí estaría su descendencia. Pero hermanos, yo quiero invitarte en esta ocasión a que podamos revisar una segunda cita bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 y 15. ¿Qué es lo que hace falta para que nosotros podamos estar en aquella tierra donde Dios nos ha llamado? 28, 1 y 15 dice así: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos
que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense qué hermosa promesa. Para que Dios nos ponga, para que Dios nos exalte, para que Dios nos posicione en donde Él nos ha prometido, hace falta algo interesante, que nosotros escuchemos atentamente la voz de Jehová, que guardemos sus mandamientos y pongamos por obra sus enseñanzas. Eso es lo que hace falta que nosotros hagamos. Pero la lección también en el versículo 15, más adelante nos invita a que reflexionemos que esa es una condicionante. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno, hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. La entrada en la tierra prometida tenía que ver con este factor. Y nosotros dijimos que el amor de Dios es la gracia, pero entonces esa gracia ya dispone todo y nos corresponde a nosotros tomar un papel importante. Al pueblo de Israel le correspondía un papel protagónico en esta gracia, y es oír la voz de Dios, escuchar, interactuar, obedecer a nuestro Dios y seguir sus mandamientos. Ahí puede surgir la pregunta de que si la salvación, las promesas de Dios tienen que ver con la fe o con las obras. Siempre comienzan con la fe y esa fe resulta en obras naturales por la transformación de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirte también en este texto que hay algo importante que debemos de mencionar nosotros. Algo interesante de la lección es que nos lleva a entender que esa tierra prometida, que era Canaán, donde fluía la leche y miel, después David y Salomón logran establecerse por algún momento y están en paz. Pero nosotros debemos de entender que también tiene un significado para nosotros. Hoy, para ti y para mí, la tierra prometida es el reino de los cielos. Y hemos sido llamados, tú y yo, a poseerla, a entrar, a escuchar la voz de nuestro Dios, a seguir sus mandatos y a obrar de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. El territorio al que somos llamados es un territorio de amor, un territorio de justicia y un territorio de gracia que Dios pone a nuestro alcance. ¿Te has puesto a pensar que Dios también te ha dado un territorio en esta tierra? Un territorio en donde tú y yo debemos de manifestar esas cualidades. Quizá es tu trabajo, seguramente es tu familia, tu hogar en donde te desenvuelves, quizá es con los amigos, quizá es la misma iglesia. Ese es el territorio en donde nosotros también somos llamados a poseerlo, a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Tú y yo podemos hacerlo. Y saben, algo interesante y dando continuidad a esto es que Israel jugaba un papel protagónico en ese pacto. Bien es cierto que el pacto se estableció entre Abraham y Dios. Entre Isaac se reafirma y con Jacob también se reafirma. Pero después de ahí, en toda la secuencia que existe en la Biblia, se toma que ese pacto es suficiente y se va renovando como ya lo hemos estudiado en las lecciones anteriores. Y el detalle importante aquí que nosotros debemos de considerar es de que el pueblo de Israel ahora toma un papel protagónico. El pacto es suyo, como lo es tuyo y mío en esta ocasión. Entonces necesitamos nosotros comprender que lo que hagamos tú y yo va a permitir el cumplimiento de ese pacto, nos va a traer las bendiciones, pero también, como lo leímos anteriormente, nos puede traer los perjuicios de no seguir ese pacto. La promesa de Dios ahí está, y a mí me gustó, lo entendí quizá de esta manera, el recordatorio, esos versículos que leímos hace un momento, el recordatorio es: yo te prometo tantas cosas, pero necesitamos estar comunicados en comunión, y esa comunión es a través de la obediencia. Si tú no me obedeces, yo no puedo cumplir y darte todas esas bendiciones. Quizá ese es el rol, lo que debiéramos de entender nosotros, y no decir, es que Dios lo condiciona, es que Dios quiere absoluta obediencia y es un Dios egoísta. No, esa es la parte que nosotros debemos entender. Y quiero guiarte a que podamos nosotros repasar en el libro de Jeremías capítulo 11 versículo 8 algo importante que hay ahí para nosotros. Pero no escucharon
ni inclinaron su oído. Antes bien se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumplieran y no cumplieron. ¿Saben? Esto es interesante. ¿Sale? Es muy interesante porque nosotros entendemos a partir de este texto que Dios está listo para complementar, para cumplir ese pacto, pero el pueblo de Israel vive en un ciclo en donde teme a Dios, donde cae, donde hay idolatría, donde hay apostasía, donde se equivoca, donde nuevamente hacen juramentos sagrados con Dios, y está ese ciclo. Y nuevamente repito lo de hace rato, mi conclusión. Dios nos dice a ti y a mí, así como le dijo a Israel, yo quiero cumplir mi pacto. Por eso dice aquí, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Y esas palabras son la obediencia, y hay consecuencias si obedecemos y hay consecuencias si no obedecemos. Nuevamente lo repito, si Dios hace esto, nos recuerda la obediencia. Si Dios trae con nosotros estas palabras del pacto, es porque quiere recordarnos los sueños maravillosos que tiene para nosotros. Y esa comunión de cumplimiento de Dios es a través de la obediencia, a través de la buena voluntad, a través de la justicia, a través de los mandamientos. Pero si nosotros no hacemos eso, nosotros mismos cerramos la oportunidad para que Dios cumpla esas promesas. Así que es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Saben? Génesis 6:5 nos recuerda que en los días de Noé el corazón de las personas tendía al mal, y nosotros lo vemos, pero entendemos que no era nada más el corazón, sino es su mente, son las obras, y tiene que ver con que todo lo que hacían las personas tendían a lo malo. Cuando nosotros dejamos influirnos por lo malo, las consecuencias van a llegar. Y en el caso de Noé, había un pacto que era la salvación a través del arca. Pero también Noé tuvo que decidir, tuvo que actuar, obedecer, y como obedeció, existió la salvación a la tierra en ese momento, en el caso del diluvio. Pero nosotros debemos de entender que también si Dios pone ese pacto y ofrece la salvación, el hombre es el que toma un papel protagónico. Pero Dios va a seguir los planes con o sin, dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. El deseo de Dios es que tú y yo participemos activamente y obedezcamos. Yo anoté aquí una reflexión interesante. Era claro que la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob debía de existir. Era claro que debía de haber una fidelidad, ¿sale? Era clara la promesa, la fidelidad, amor y obediencia que contaban era la del pueblo de Israel, a pesar de que ya había un pacto con sus antecesores, pero la que contaba era la del pueblo. Y hoy la fidelidad que cuenta, el amor y la obediencia es la tuya y la mía. Eso es algo que debemos de obedecer. En esta parte la lección nos termina haciendo una comparación con el matrimonio, en donde hay una conexión importante. Y nosotros sabemos que en el matrimonio debe de haber comunicación, debe de haber respeto, debe de haber amor, debe de haber unidad, debe de haber sueños en común, debe de haber propósitos, debe de haber trabajo, debe de haber esfuerzo. Y eso no es distinto a lo que debiera de haber en tu relación con Dios y en mi relación con Dios. Debemos de trabajarlo. Yo resumo en esta ocasión esta parte en que los resultados del pacto dependen de ti y de mí. Ya se hizo la promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero dependen de ti y de mí. Y cuando nosotros decidimos hacer nuestro ese pacto, permanecer firmes, somos llamados el remanente de nuestro Dios. Dios siempre habrá de guardar un remanente, pero a nosotros nos corresponde oírlo, decidir ser su remanente y también vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios. Saben, yo quiero invitarte en esta ocasión a que podamos ir en nuestras Biblias al libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Aquí nosotros lo tenemos y quiero invitarte a que lo podamos leer en esta ocasión, segunda de Pedro 1, 10. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. ¿Sabes?
La elección del ser remanente, de ser del pueblo de Dios, es una elección personal. Pero Pedro nos dice en esta ocasión algo interesante: procurad hacer firme vuestra vocación, permanece firme en lo que elegiste ser, permanece firme en tu elección, porque haciendo estas cosas jamás vamos a caer. Qué interesante es lo que nos dice la lección. Y la lección nos plantea algunas características interesantes del remanente. En Isaías 4:3 nosotros encontramos de que pertenecemos, de que si permanecemos en Cristo, Él nos va a llamar santos. Vamos a ser parte de ese remanente, permanecer en Cristo. En Miqueas 4:6 y 7 nosotros encontramos que si resultamos heridos en el proceso de ser fieles a Cristo, en nuestra vida cristiana, Dios nos va a buscar, nos va a traer, nos va a curar, se va a encargar de atendernos. En Sofonías 3:12 y 13 dice que siempre Dios se va a encargar de que exista un remanente. Y eso tú y yo lo vemos. Lo hemos estudiado en el Apocalipsis, lo vimos en Daniel, lo hemos visto en las profecías y sabemos que vivimos en aquel tiempo. Existe un remanente. Subrayé algo interesante: el plan para el pueblo de Israel fue saboteado por la desobediencia. El plan perfecto que Dios tenía para el pueblo de Israel fue saboteado por la desobediencia. Y quizá eso nos puede pasar a nosotros, quizá eso le puede pasar a la iglesia. El plan perfecto que Dios tiene para la iglesia puede ser saboteado por la desobediencia. Eso es general, pero en lo individual, el plan perfecto que Dios tiene para ti y para mí puede ser saboteado por nuestra desobediencia. Por eso es importante que nosotros seamos ese remanente que Dios ha buscado, que Dios ha escogido. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que nos dice: mis ovejas oyen mi voz. El remanente sabe escuchar la voz de Dios, sabe escuchar el consejo de amor, sabe escuchar las palabras de aliento, pero también sabe escuchar las instrucciones, sabe escuchar el llamado para protegernos, sabe escuchar las indicaciones, sabe también escuchar cuando es momento de resguardarnos, sabe escuchar cuando es el momento de moverse a un lugar a otro. Qué interesante es esta parte. Y qué bueno es saber que en el llamado que Dios nos hace, nos pide que nosotros podamos decidir darle nuestra vida, podamos nosotros decidir todos los días entregarnos a Él. Hice otra anotación aquí interesante. La descendencia de Abraham, según la promesa de Dios, era a través de Isaac, pero también hubo descendencia de Abraham a través de Ismael. ¿Sale? La descendencia de Isaac era a través de Jacob, pero también hubo descendencia a través de Saúl. Y la descendencia de Jacob, de Israel, era a través de sus 12 tribus, pero el legado que llegó hasta nosotros a través de Cristo era a través de Judá. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera Abraham, Isaac, Jacob, Judá y así llegar hasta Cristo? No lo sé, no lo sé. Lo cierto es de que Dios, aun cuando el pueblo se equivocó, aun cuando Abraham se equivocó, cuando Isaac, cuando Jacob, cuando todos se equivocaron, Dios sigue permaneciendo fiel. No, Dios no diezma ni mengua en sus promesas. Los que nos equivocamos somos los hombres. La promesa de Dios es firme, pero en todo el error, la equivocación de los hombres, Dios también hace provisión de amor y de asegurarse que sepamos tú y yo que Él va a guardar siempre a su remanente. Y en ese remanente nosotros encontramos a Cristo Jesús. En Cristo Jesús se cumplen todas las promesas. En Cristo Jesús se une a todo este pueblo. En Cristo Jesús existe ese remanente. Pero también nosotros tenemos que encontrar y saber que en Cristo Jesús somos parte de ese Israel espiritual. Eso es lo que nosotros debemos de tener presente. Y quiero llevarlos en esta ocasión a otro versículo que nosotros estudiamos en la semana, en el libro de Romanos capítulo 4.
versículos 16 y 17. Acompáñenme, por favor. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. La fe es lo que nos hace hijos de Dios y los que nos hace a nosotros también herederos de esa promesa. Eso es algo interesante que nosotros podemos encontrar. En Gálatas, en el capítulo 3, nosotros podemos rescatar algunas cosas interesantes. Encontramos bendición y salvación en ser hijos de Dios. Nosotros también encontramos que esa bendición y salvación se gana a través de la fe en el sacrificio y en la gracia de Cristo. Solamente esa es la única forma de entrar a esa salvación. Pero también nosotros podemos ver que hay fe, hay necesidad de creer para poder ser hijo de Dios. En el Israel espiritual, leo mi conclusión de este día, no es por el género, no es por la raza, no es por herencia, no es por familia. Finalmente, todos antes de Abraham somos hijos de Dios. Y tiene que ver con una conexión en la mente y en el corazón con Cristo. Implica también promesas para esta tierra y para una venidera, no donde fluye leche y miel, sino una tierra sin pecado. Eso es el llamamiento a un Israel espiritual. Hermanos, hemos terminado el estudio de esta semana y la conclusión que nosotros tenemos es de que somos llamados a ser hijos de Dios. Somos llamados a ser hijos en el Espíritu. Somos llamados a reclamar esas promesas. Somos llamados a ser uno en la familia tan extensa que Dios tiene. Somos llamados a un sacrificio y una conexión espiritual. Al ser hijos a través de esa conexión, no precisamente genética, pero sí una conexión en el corazón, en la mente, en nuestras obras con nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? La promesa al pueblo de Israel era reclamar una tierra prometida. Y hoy para ti y para mí es la misma promesa. Reclamar esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén en donde nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir con aquel que nos creó, que nos amó, nos redimió y que está esperando, ya hizo todo lo posible, nos está esperando en aquel lugar. Qué interesante. Conduzcámonos como lo que somos, hijos de Dios. Reflexionemos en eso. Las parejas misioneras deben trabajar el método de Cristo. El método de Cristo será el único que nos dará éxito para llegar a los demás. El Salvador trataba a los hombres y mujeres como quien trata de hacer el bien. Se preocupaba por sus necesidades, mostraba simpatía y se ganaba su confianza. Y solo entonces les decía, sígueme. El Ministerio de Curación, página 85 y 86. Ahora vamos a entonar el himno 496, Somos sus manos. Sus manos somos
Leo en Testimonios, volumen 7, página 2. La Iglesia de Cristo en la Tierra fue organizada para fines misioneros y el Señor desea ver a la Iglesia entera, idealizando medios por los cuales ricos y pobres, elevados y humildes, puedan oír el mensaje de la verdad. Mis hermanos, como hemos visto en esta mañana, tenemos que trabajar en parejas misioneras y es momento de que todos los integrantes de esta maravillosa iglesia podamos cumplir el mandato divino, que es el plan de evangelización. En esta mañana queremos desearle a todos ¡Feliz Sábado!